Por un lado, porque es indudable que en la creación de estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como en la creación de estándares de los sistemas de protección de derechos humanos en Naciones Unidas, intervienen actores locales, organizaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales, los propios gobiernos participan activamente del proceso de generación de esas obligaciones internacionales. Y esto me parece que es un tema muy importante. Los procesos nacionales han incidido en la forma en que el sistema interamericano ha ido creando esos estándares internacionales. Pero también son procesos legales transnacionales porque esas obligaciones creadas por la Comisión, por la Corte Interamericana, solo cobran vida en la medida en que son incorporadas a los sistemas jurídicos nacionales, y esto requiere la intervención de las instituciones estatales del propio Estado, que tienen que interpretar esos estándares y acomodarlos, armonizarlos, adecuarlos a lo que son sus propias tradiciones constitucionales, sus propias, incluso pensando en los tribunales nacionales, sus propias tradiciones de interpretación en materia constitucional, en materia penal, en materia de garantías. Y aquí es donde se ve, digamos, si ese derecho internacional de los derechos humanos es una suerte de partitura, cómo esa partitura es ejecutada con distintos tonos, con distintas modalidades en los distintos países, porque la institucionalidad de derechos humanos también es muy diversa. En algunos sistemas los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, en otros tienen jerarquía infraconstitucional. Hay sistemas judiciales que son más abiertos a la aplicación de estándares internacionales, hay otros que son más refractarios o más cerrados o resguardan espacios de autonomía mucho mayores. Y esto creo que incide decisivamente en cómo ese derecho internacional va a ser incorporado al ámbito interno del Estado. Por un lado, uno puede observar una tendencia en algunas jurisdicciones constitucionales en los países de América Latina a considerar que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional conforman una suerte de bloque, ¿no? La idea del bloque de constitucionalidad, como sostiene los tribunales en Colombia, en Argentina, tomando de la doctrina francesa del bloque de constitucionalidad, que obliga a una armonización entre los estándares internacionales y las normas constitucionales. No solo armonización de los tratados, también de la interpretación que esos tratados hacen los órganos internacionales. Pero por otro lado, uno puede observar también una tendencia en sentido inverso en varios tribunales superiores en países de la región a reservar márgenes de autonomía frente a decisiones de instancias internacionales, a relativizar la fuerza obligatoria de esas decisiones, a considerar que le corresponden a los tribunales nacionales una suerte de control de legalidad constitucional de las decisiones de los órganos internacionales, sobre todo cuando pueden afectar lo que se consideran principios de un orden público constitucional. O sea, hay ahí matices en el grado de apertura que muestran los distintos tribunales constitucionales frente a la intervención de la justicia internacional. Entonces, esta primera idea, la idea de procesos legales transnacionales, donde la creación de obligaciones internacionales está influida por los actores locales, pero al mismo tiempo donde es fundamental la aplicación de esos estándares por tribunales nacionales para definir el alcance final de las obligaciones que se crean. La segunda idea que me parece importante plantear es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ido generando principios y estándares sobre deberes de justicia frente a graves violaciones con distintas modalidades de intervención. Por lo general se tiende a pensar en la jurisprudencia de la Corte, pero si uno pone en perspectiva los procesos históricos donde ha incidido, al menos me parece importante simplemente marcar 4 modalidades distintas de intervención que hay que tener en cuenta. Por un lado, las visitas in loco de la Comisión Interamericana y los informes de país, que han sido centrales para documentar casos de graves violaciones en los periodos donde esas violaciones se estaban cometiendo. Podemos pensar la visita a la Argentina en el año 79, la visita en el año 98 a Perú durante plena implementación del terrorismo de Estado durante el régimen de Alberto Fujimori, informes que documentan violaciones y que al mismo tiempo permiten exponer esas violaciones ante la comunidad internacional. Un segundo tipo de intervención del sistema son los casos donde se logran acuerdos de solución amistosa que han sido centrales en muchos procesos de justicia en sentido amplio. Por ejemplo, políticas reparatorias
la reapertura o la apertura de procedimientos de investigación del paradero de personas desaparecidas han surgido en el marco de soluciones amistosas en casos contenciosos. Hay un tercer tipo de modalidad que fue señalada con mucha claridad por Sergio García Ramírez, que son decisiones en casos individuales que imponen la reapertura de procesos nacionales. Y esto creo que es muy interesante hacer un mapa de casos para ver cómo el sistema ha influido y está influyendo en los procesos que se están dando a nivel latinoamericano. En Chile, el caso Almonacid, ¿no?, que ha originado una jurisprudencia interna de reapertura de procedimientos y de invalidez de las leyes de amnistía. En Perú, el caso Barrios Altos, con una serie de decisiones internas de implementación del caso Barrios Altos. En México, recientemente el caso Radilia, que ha originado toda una discusión sobre implementación doméstica de esta decisión. Varios casos en Centroamérica, en Salvador y Guatemala. El caso Goiburú en Paraguay, que ha sido fundamental para la discusión sobre procesos de justicia en Paraguay. Y más recientemente, el caso Hellman en Uruguay, que ha generado todo un debate sobre la aplicación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y el caso de la guerrilla de Araguaias en Brasil, que ha reactivado un debate que había estado latente durante mucho tiempo sobre deberes de justicia penal y políticas de memoria, de archivo y búsqueda de restos de personas desaparecidas en Brasil. Yo creo que si uno hace ese panorama ve que hay en casos contenciosos decisiones individuales que están impactando en los procesos internos de justicia penal. Entonces hay esa tercera modalidad de intervención, casos directos con obligaciones de reapertura de investigaciones que movilizan procesos de discusión a nivel nacional. Yo diría que hay una cuarta forma de intervención, que es el efecto indirecto de ciertas decisiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, nunca se pronunció sobre las leyes de amnistía argentinas. Lo hizo la Comisión, no lo hizo la Corte. Sin embargo, la decisión de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos es el principal fundamento jurídico para las decisiones, por ejemplo, de la Corte Suprema Argentina sobre invalidez de las leyes de obediencia debida y de punto final. Hay un efecto indirecto de la jurisprudencia de la Corte que también me parece importante remarcar y que de alguna manera es otra de las formas o modalidades de influencia del sistema interamericano sobre los procesos jurídicos y políticos nacionales sobre juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Dicho esto, o sea, la idea del proceso legal transnacional y estas cuatro modalidades de intervención del sistema interamericano en los procesos nacionales de discusión sobre justicia, verdad y memoria, mi idea es ahora, en la última parte de la presentación, concentrarme en algunos temas que son materia de discusión jurídica, tanto en el sistema interamericano como en los procesos jurídicos nacionales. Voy a mencionar 5 temas que para mí son los más relevantes y me voy a concentrar en 3 de esos 5 temas por una cuestión de espacio. Creo que un primer tema tiene que ver con el alcance de la prohibición de leyes de amnistía y qué se entiende por graves violaciones de derechos humanos. Este tema que ha tocado ya el